Buenas noticias de gran gozo y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Aquí una vez más para las células de Grupo en Crecimiento. Y ¿sabes qué? Tenemos un tema muy interesante de lo que respecta a la reconciliación. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Alguna vez tú has tenido alguna diferencia? ¿Alguna vez te has distanciado de alguno de tus familiares, hermano, hermana, mamá, papá, en el trabajo, con alguien? Y de repente, bueno, pues viene un reajuste en la comunicación y hay una reconciliación. Bueno, el día de hoy vamos a tener ese tema de la reconciliación, pero viene siendo propiamente del pueblo de Dios con Dios mismo, o Dios mismo con su pueblo. Y el día de hoy está aquí con nosotros nuestro apóstol Héctor Vidales, quien tiene preparado este tema de tal manera que nos va a ayudar a abrir el entendimiento y podamos nosotros ver un poquito más claro qué es una reconciliación y propiamente la reconciliación con Cristo, con Dios. Entonces, demos la bienvenida pues aquí a nuestro apóstol Héctor Vidales. Gracias, hermano. Bendecido. Gracias. Gracias, qué bueno que están con nosotros. Desde luego que lo vamos a hacer entre nosotros dos, ¿verdad? Y ustedes también nos tendrán que ayudar ahí con sus citas, leyendo, repasando y ligándolo a los conceptos que ya hemos visto en las células de crecimiento. Sí, hoy nada menos vamos a ver reconciliación. Y sabes, amigo, para entender la reconciliación tenemos que ubicarnos en dos puntos importantes. ¿Qué significa la reconciliación entre los seres humanos? ¿Y qué significa reconciliarse con Dios? Y para entender la reconciliación con Dios, necesitamos preguntarnos, ¿y reconciliarnos de qué? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, nosotros ya hemos visto, tú sabes bien aquí en las células, hemos trabajado con los conceptos de salvación. Sí. Y en los conceptos de salvación, que es regresar a la condición que quiere Dios con nosotros después de habernos apartado. Entonces, hemos visto cómo Dios se sustituyó, cómo Dios sustituyó al hombre, ¿verdad? Cómo se expió, ¿verdad? Cómo se propició, cómo justificó. Y luego también estamos viendo en el tema qué significa la redención, como que los agrupa, ¿verdad? Y nos dice, la redención tiene sentido de libertad, wow. Y de libertad es porque pues, fue otorgada gratis, ¿verdad? Sí. Ese es el gran sello de la redención. Posteriormente estuvimos hablando aquí este domingo y yo, y lo compartimos con ustedes, acerca de que hubo un proceso muy interesante, que es el aspecto de qué sucede cuando el hombre se siente menos, o con los problemas de culpa. Antes de ver la reconciliación, vimos la adopción. Sí. Entonces, en la adopción, si ustedes recordarán, es una situación. La situación es una posición que tenemos ante Dios de que somos hijos, pero si somos hijos naturales, ¿cómo es que estamos seguros de que nosotros lo vamos a compartir por la eternidad? Que no va a venir ni siquiera alguien a tener una posición de herencia superior a la de nosotros, que podría ser Cristo. Y no dice que Cristo es coheredero con nosotros. Wow. Entonces, ¿por qué es coheredero con nosotros? Por el sentido legal que existía en el concepto de adopción. Sí. Además, la adopción, que quería decir que Dios, al adoptarnos, no nos podía echar en cara lo que hicimos. Eso es un tremendo conocimiento. Entonces lo ligamos al aspecto de la reconciliación. ¿Qué te parece? Oh, muy bien. Quiere decir que antes de la cruz, nosotros estábamos condicionados a cumplir ciertos aspectos. Sí. Y después de la cruz,
en la reconciliación, todo fue consumado bajo Cristo Jesús, Sí. entonces estamos en una posición y no en una condición. Muy Algo así. buen punto. Tremendo. Tú lo has dicho muy bien. Fíjense, tiene que ver algo del pacto pasado al pacto presente. Wow. En el pacto anterior era bilateral. Había que hacer o deshacer, o hacer o no hacer, ¿verdad? Mientras que anteriormente se decía, si cumples o no has cumplido, en el nuevo pacto se divide en dos, ese dijéramos nuevo pacto. Uno que es nuevo para el pueblo judío, que se llamaba normalmente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y el otro que había prometido a Abraham, que es el pacto gentil. Sí. Y son diferentes en algún aspecto. Los dos tienen que ver con la, dijéramos, la liberación, y tiene que ver con la reconciliación, tiene que ver más bien con la salvación en Cristo. O sea, lógicamente van ahí. Pero, ¿cuál es un poquito diferente? ¿A dónde existe la diferencia? En que el judío necesitaba ser reconciliado por no haber cumplido. Por haber cumplido, exacto. Y nosotros, dijéramos, los gentiles, Sí. estábamos fuera de los pactos, dice Efesios capítulo 2, versículo 9 en adelante. Sí. Entonces, quiere decir que nosotros teníamos que ser reconciliados de una manera, y como quien dice el pueblo judío israelita, en otro sentido. Oh. Es decir, ¿qué pasó porque no cumpliste el pacto? ¿Y qué pasó porque tú nunca has tenido pactos? Qué tremendo. ¿Verdad? Entonces, eso estaba ejemplificado, desde luego, con lo que Pablo nos dice a ambos, a los dos pueblos, hechos uno, que eso tenía que ver entonces con un pacto a Abraham, a donde a Abraham se le habló no de un solo pueblo, sino que se le prometió que en un momento dado iba a dar a todas las naciones. Entonces Jesús lo vino al ponerse en la cruz. Allí hay algo muy interesante. En la cruz se efectúa un proceso que ya lo hemos estado viendo vamos diciendo, de redención, pero que tenía que ver entonces para caer en la reconciliación. Wow. Y no sé si tú te acordarás que había algo físico que ejemplificaba ese rompimiento, ese estado de separación. ¿Te acuerdas en el santuario? ¿Te acuerdas que había ahí? ¿Un velo? Un velo. ¿Verdad? Ese velo, ¿cuándo se rompió? ¿En qué momento se separó? Y se hizo uno a la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Lo podemos ver muy clarito en el libro de Lucas, a donde dice que el velo se rompió, y se rompió, dice, de arriba hacia abajo, simbolizando entonces que teníamos, dice el apóstol Pablo, ahora acceso, dice, del otro lado del velo. Oh, wow. Entonces, quiere decir que en un momento yo necesito saber que fui reconciliado si pertenezco al pueblo judío. Entonces me voy a Hebreos, y en Hebreos dice que entonces Dios ejerció una labor sacerdotal para sustituir a los sacerdotes del templo, que había que cambiar la ley para que hubiera un pacto mejor, el pacto reconciliatorio. Es decir, que Dios proveyó o propició para que fuera perfecto de una vez y para siempre. Y para siempre. Ahora entonces, pero con los gentiles, al no haber pacto, también necesitamos una reconciliación. Porque como estábamos sin pactos, sin promesas, entonces, pero separados de Dios. Entonces, para nosotros lo debemos de entender de otra manera. Para nosotros necesitamos ver que el velo se rompió para todos. Nosotros necesitamos ver que nosotros recibimos de las promesas también de reconciliación, porque fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Wow. Es decir, para podernos considerar salvos, necesitamos considerarnos reconciliados. ¿Verdad? Y sigue diciendo el 5:11, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y aquí el apóstol Pablo está hablando a los dos pueblos, que dice, a donde ya Jesús dice, los hizo uno. Entonces nosotros también necesitamos la reconciliación. No porque habíamos incumplido el pacto, sino porque en realidad nunca habíamos tenido pacto. Wow. Y estábamos nosotros susceptibles en esa separación por el pecado de Adán. En esa reconciliación se cumple esa promesa ya que había hecho Dios, que dijo, llamaré a mi pueblo a quien es mi pueblo. Así es. En esa reconciliación ya nos considera en uno solo. Y para que existiera el verdadero sentido de reconciliación, dice, búscate a una mujer, dice, que te esté prostituyendo, porque eso viene del libro de Oseas, ¿verdad? Y a ese pueblo lo voy a hacer mi pueblo. Entonces ahí entendemos que aunque esté hablando Oseas al pueblo, pero también a la prostituta, al que no, también lo voy a considerar.
Jesús lo ejemplifica hermosa, divinamente en la parábola del hijo pródigo. ¿Verdad? A uno representa al pueblo de Israel y el otro representa a nosotros los gentiles. Entonces vienen los gentiles, entonces le dice, oye, pero ¿qué es lo importante? Que vino. Lo importante es lo que yo hice y los reconcilié. O sea, ¿por qué no te alegras? Le dice al hijo, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos ver de una manera como muy gráfica. Fíjense lo que dice Romanos 11, versículo 15. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Sabes que hiciste una pregunta, Ramiro? ¿Por qué la gente se va a regocijar? Yo a veces siento que la gente se regocija por nada. Como que tendrá motivos, y a veces no los tiene. Pero, ¿por qué tú y yo debemos de tener motivos de regocijarnos? Porque, ¿qué dice aquí? Porque hemos sido reconciliados. Sí. O sea, nuestra postura ante Dios, en primer lugar, ahora es la misma con todos. La segunda es que se rompió esa pared de separación. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Nos redimió, compró nuestra libertad, pero pagando el precio sin cobrarnos nada. Claro. Y no nomás eso, sino que también nos justificó, o sea, nos apropiamos ¿de qué? De su justicia. Entonces, si somos reconciliados por esa libertad y por ese pago, dijéramos, por esa propiciación también que se hizo, entonces, oye, ¿cómo no nos vamos a gozar? Claro, sí. Ahora, ¿te gozarías si tú dijeras, no, pero eso le pertenece al pueblo de Israel? ¿Tú qué te regocijarías? Bueno, me sentiría fuera de... Sí, ¿verdad? Sí. Pero ahora, si te sientes que eso te incluye a ti. Me incluye, sí. Entonces, ¿qué te sientes? Hay un gran regocijo, sí, claro, sí. Porque has sido reconciliado un con gran Dios. Contentamiento, Ahora, sí. ¿te sentirías reconciliado con Dios y gozoso si fuera para un tiempo nomás, o si por ejemplo hubiera una condición, si fuera condicionada? No. ¿O te produciría temor? Produciría temor, incertidumbre, ¿sí? Es como cuando, bueno, haciendo como una comparación en cuanto a ti te dan un contrato de vivienda o algo, y luego te dicen mes por mes, y a la manera que, si yo cambio de manera de pensar, le puedo avisar nomás 30 días, y quedas en una incertidumbre así de que, bueno, ¿hasta cuánto tiempo voy a estar aquí, ¿verdad? Voy a estar aquí, exacto. Sí. Y fíjate lo que dice segunda carta a los Corintios 5:18. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será una restitución la vuelta a la vida? Wow. Y sabes una cosa, yo me siento así. Yo quisiera transmitirles eso a ustedes. Yo siento que con eso a la vida. Yo me sentí así. Yo sentí que volví a la vida. Yo sentí una verdadera resurrección, ¿verdad? De poder saber que yo recibí ese crédito, yo recibí esa posición ante Dios, posiblemente inmerecida, pero estaba ahí. Fíjate lo que sigue diciendo 2 Corintios 5:19. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, pero fíjate la clave, no tomándole en cuenta sus pecados y luego entregándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Wow. O sea, no solamente nos posicionó en una identidad celestial, personal, sino que también confía en nosotros para darnos a nosotros ese privilegio del ministerio de la reconciliación. Con otros. O sea, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. O sea, no te llena de gozo, Tremendo, de gozo eso, ¿verdad? Tremendo. Somos embajadores. Yo también lo expreso de una manera. Somos herramientas en las manos de Dios. Sí, ¿verdad? así es. Y esto lo prueba. Pero también, ¿sabes que también este versículo implica una cosa? Implica como una especie de aval. Si te reconcilió, ok, te reconcilió. Pero si te da el ministerio de la reconciliación, es como una doble prueba. Claro. Porque para darte el ministerio de la reconciliación, necesitas la obra de su Espíritu. ¿Verdad? Que es la que te lleva adelante, ¿verdad? El ministerio en el campo. Claro. Entonces, y Dios ponía en la iglesia los que habrían de ser salvos, es decir, aquellos que estaban reconciliados, ¿verdad? Así es que, ¿verdad que la reconciliación nos da un seguro? La reconciliación nos dice, amigo, que ya no hay separación. Eso es lo hermoso. Ya no tenemos separación con Dios. Otra cosa es que también me dice que los aspectos que tenían que ver con el pecado ya fueron cumplidos, pues ya me reconcilió. Claro, entonces, el pecado que me separaba, que me mantenía sin conciliación, ¿verdad? Ahora soy reconciliado.
Así es que, qué hermoso, ¿verdad? Que podamos nosotros ser ministerios de Cristo. Qué hermoso que podamos sentir esa reconciliación. ¿Cómo te sentirás tú? Wow. Imagínate, saber que Dios me ha dado esa seguridad de haber recuperado mi identidad con Él, de saber que estoy reconciliado completamente en todo con Él. Entonces, Sí. a mí ya, de repente a veces esas dudas, esas espíritus de desconfianza, así de que, ¿será que yo pertenezco o no pertenezco al pueblo de Dios? Pero una vez que está escrito, yo lo veo y lo creo, entonces me doy cuenta de que ya hemos sido reconciliados en Sí. Cristo Jesús. Y además, hay algo que me encanta a mí. Quiere decir que entonces la separación que existía al árbol de la vida, ahora ya fue librada, fue retirada. Así es. Y entonces ahora tenemos a la vida, a la luz, a Cristo, que opera, pero continuamente, para siempre, por nosotros. Dice que, habiendo cancelado entonces el documento que nos separaba, aquella deuda que consistiese, la quitó. Y dice la ley que no más puede volver a ejercerla contra nosotros. O sea, nosotros ahora tenemos acceso directo juntamente con Él. Al árbol de la vida. Al árbol de la vida. Qué hermoso. Yo quiero que ustedes también se gocen. Amigo, que ustedes se gocen también. Sí. Y reciban un abrazo de todos, de Pastor Domingo, que también está allá atrás de cámaras, de Henry Mogollón, que también está en las cámaras y está gozándonos de estas células dinámicas que han sido diseñadas especialmente para ti. Que Dios te bendiga ricamente.